¿Ven la pantalla ahí? Sí, Doc. ¿Ven genética y pasa? Sí, sí. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a ver una clase corta de genética, relativamente corta, para que de paso les quede grabada y tengan donde aferrarse. Eh, Hay una materia que es genética, ¿no? Por eso yo voy a hacer una generalidad de genética y después le voy a hablar en la práctica, por ejemplo, en la oncología, dónde usamos la genética o dónde usamos la biología molecular. Para entender primero hay que saber definir qué es la genética, ¿no? Me parece fundamental definir. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas casualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Es importante entender lo que es el ADN y la secuencia de ADN. Un gen es un segmento de ADN, el cual tiene la instrucción para elaborar una o más moléculas a través de lo que se llama proteínas que ayudan al funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Siempre recuerden, lo vamos a ver a lo mejor en otra oportunidad, los cromosomas, el gen es el ADN se transforma a ARN y el ARN se termina transformando en proteínas, que es el que cumple la función. Eso es toda la información genética o cómo se traduce la información genética en el cuerpo. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas en la investigación y en la práctica, les diría yo, científica realmente. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Por supuesto, cada gen codifica una proteína diferente y estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo y esos caracteres de un individuo se llaman fenotipo. ¿Está claro? Entonces, eso es importante, entender qué es genética, entender qué es un gen, entender el ADN, el ARN, la proteína y cómo la información del ADN se traduce a nivel de la práctica en su proteína. Y eso es importante porque si yo tengo alterado un gen o un oncogen, voy a tener una proteína que va a estar sobreexpresada. Esa sobreexpresión va a mandar señales anómalas todo el tiempo. O sea, que esa alteración de ADN o que ese ADN normal genera una proteína que genera el fenotipo. Y esto lo mismo pasa con la altura, color de ojo, lo que fuese, ¿no? Es muy amplio el abanico y es muy amplio la función de hoy de un genetista o un médico que haga genética o biología molecular o como quieran ser. Sí o sí, hay que ir a la historia, 1822, nace Mendel, las bases de la genética moderna se sentó en un austríaco que es Gregor Mendel, quien vivió en un monasterio en lo que hoy es la ciudad de Brno, que es Checoslovaquia, que asistió durante 2 años a la Universidad de Viena, donde estudió la biología y la matemática e hizo las leyes mendelianas de herencia, que yo no me voy a meter mucho en la parte de herencia, ¿sí? Porque eso es muy especialista del genetista, sino que yo quiero tratar de llevar la genética a la práctica habitual de la medicina, ¿no? A nivel de la enfermedad reumatológica, a nivel de las enfermedades oncológicas, lo que hoy realmente usamos dentro de la genética, más allá que, por supuesto, que la genética tiene todo un proceso de herencia y alteraciones que vamos a tratar de ver. Los primeros experimentos de Mendel se interesó en mejorar las plantas, fueron en plantas mediante cruces de organismos que eran diferentes una de otra especie o más características heredadas. Este interés lo llevó a descubrir principios básicos que explican cómo se heredan las características a los seres vivientes, ¿no? Y esas son las leyes mendelianas de la herencia. ¿Qué relación hay entre la genética y la herencia? La herencia es el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y psicológicas, en el caso de los humanos, que se transmite de generación en generación a través de los genes. Repito, genes es un segmento de ADN. Muchos genes forman lo que se llaman los cromosomas. Recuerden que nuestro material genético
en la célula está distribuido en cromosomas, ¿no? Esos cromosomas son muchos genes. Esos genes se forman lo que son los cromosomas y eso es el ADN, ¿no? Que es la doble hélice de ADN que alguna vez habrán visto en genética o en herencia o en genético, en lo que sea. Entonces, los genes, ¿sí? Como para entender la definición de genes, es una unidad de información dentro del genoma, dentro de todo el material genómico, que contiene todos los elementos necesarios para su expresión de manera regulada. Muy importante la palabra regulada, porque la desregulación de un gen produce una patología. Y hoy, recuerden que podemos medir todo el genoma humano, ¿sí? Todo el genoma humano. Hoy hay métodos diagnósticos de evaluación del genoma. Incluso puedo hacer la FDA aprobó hace una semana el primer testeo genómico en seres humanos que te puede dar una característica. No les puse eso, hubiera sido lindo que les ponga, pero la FDA aprobó un test, que por supuesto por ahora está en Estados Unidos porque la FDA lo aprobó, en donde te evalúa todo tu genoma y te dice de que sos chico qué posibilidad tenés de tener un cáncer, qué posibilidad de tener artritis reumatoidea, qué posibilidad de tener distintas enfermedades, ¿no? El primer test aprobado a nivel mundial, es un test realmente de genética. Bueno, también se conoce como una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN o de ARN que contiene la información necesaria para la síntesis de las macromoléculas con funciones de célula específicas, habitualmente las proteínas. Pero también el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transcripción, ¿no? En realidad, lo que sucede, para que ustedes entiendan, es el ADN se transfiere a ARN, el ARN se transfiere a través del ARN mensajero, que se llama, ese ARN mensajero, el transcripcional primero, el ARN mensajero después, y después el ribosomal, que es donde va haciendo las proteínas a nivel de lo que es el aparato de Golgi a través de los ribosomas, ¿no? Todo celular, todo primero, segundo año, ¿no? Y tercer año. Todo lo que es la biología celular es importante hoy para entender esto, entender el cromosoma, entender el ADN, por supuesto que esos son genes. Los genes están formados por dos partes, una parte que se llama exón y una parte que se llama intrón. Lo que expresa en proteínas es el exón, el intrón es una secuencia del ADN que sigue muy enroscada y que no se desenrosca y por lo tanto no se transcribe a ARN, o eso pensamos o eso suponemos. Igual hay alguna función de regulación de los intrones, pero lo que verdaderamente se expresa en un gen son los exones, ¿no? Súper interesante. Bueno, entonces, los cromosomas son las estructuras que se encuentran en el centro, el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a asistir a la forma apropiada. O sea, recuerden que ese ADN son muchísimos metros que se tienen que enrollar en los cromosomas. Bueno, todo eso lo hacen las proteínas que se llaman nucleosomas y proteínas, y a su vez hay muchas proteínas que van generando lo que es la reparación del ADN, porque en esa formación, digamos, de unir el ADN a través de unas proteínas que se llaman nucleosomas, puede haber errores y hay todo un sistema de proteínas que se encarga de mejorar esos errores. Hay muchas enfermedades genéticas que hoy las alteraciones están en las proteínas reparadoras de ADN, ¿sí? Ejemplo clásico de una proteína, de un gen alterado que genera una proteína que repara el ADN es el BRCA1, el BRCA1 y 2, que provocan o aumentan la probabilidad de producir cáncer de mama. Bueno, en realidad es una alteración de un gen de reparación de ADN, ¿no? Fíjense cómo todo se une. Los cromosomas viven en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, o sea que son 43 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Y recuerden que de estos dos cromosomas son los germinales, ¿no? Que son el cromosoma XX en el caso del varón, XY, ¿sí? XX mujer, XY en el caso del varón, ¿no? Todo esto es un poco para ir cerrando. A partir de acá,
a mí lo que me interesa dentro de la genética, o lo que nos interesa en la cátedra, no es que sepan la herencia mendeliana, que probablemente sea muy importante para genética o para los genetistas, que es toda una especialidad, incluso se puede ser genetista sin ser médico, pero digamos, el médico también puede haber una especialidad que es genetista, pero nos interesa esto, que entiendan que hay en esta normalidad del ADN, en esta normalidad del cromosoma, en esta normalidad de la generación de ese ADN, del ARN y de la proteína, puede haber alguna alteración genética que se llama mutación y que puede provocar diferentes tipos de enfermedades o grupos de enfermedades. Bueno, hoy en oncología, en reumatología, incluso en diabetes, se miden muchas mutaciones que pueden provocar estas enfermedades. Entonces, definamos qué es una mutación. Mutación es el cambio en el material genético del gen, o sea, del ADN, que puede transmitirse a la descendencia o no. ¿Está claro? Ya vamos a ver, o sea, esa mutación es el cambio del material genético que puede, como no, transmitirse a la descendencia. Los cambios del material genético se traducen en cambios en las proteínas. Yo estoy cambiando el ADN, por lo tanto, cambio el ARN y termino cambiando la proteína. Las mutaciones pueden afectar las posibilidades de supervivencia del organismo, por supuesto. Hay muchas mutaciones perjudiciales y otras que son beneficiosas, también pueden ser neutras. Los diferentes alelos, no se los expliqué. El cromosoma está formado por dos brazos y los genes de exactamente los mismos lugares de los dos cromosomas, que es el mismo gen duplicado, un gen del padre y un gen de la madre, ¿sí? Dijimos que la mitad del material genético viene del padre, la mitad del material genético viene de la madre. Bueno, digamos, la similitud del gen del padre y de la madre se llaman alelos. ¿Está claro? Y esto es importante a la hora de saber, porque hay enfermedades autosómicas dominantes donde un solo alelo está alterado y entonces se genera una enfermedad. O hay enfermedades autosómicas recesivas donde tiene que haber alteración de los dos alelos. Entonces, alelo es eso, es la repetición del material genético que viene del padre y de la madre, o sea, del mismo cromosoma en los dos brazos. Complejo todo, ¿no? A partir de acá hay dos tipos de mutaciones. O sea, mutación es el cambio en la secuencia del ADN, ¿sí? Para hacérselos claro, preciso y cosas. Es el cambio en esto, ¿no? El cambio del material genético. Eso es mutación. A partir de aquí, la mutación puede afectar a nivel germinal, o sea, que puede afectar a los cromosomas germinales, XX, XY, o somáticas de las demás células. Las germinales afectan los gametos y se transmitirán a la descendencia y sobre todo ellos actuarán en la selección natural. Las somáticas son las que sufren las células somáticas no germinales, afectan al individuo produciendo enfermedades, graves o no, no son heredadas porque todo surge a partir de los cromosomas XX o XY y no tienen un papel importante en la evolución, pero sí tienen una importantísima, un papel muy importante en el cáncer, por ejemplo, porque la mayoría de las mutaciones que se producen en cáncer son mutaciones somáticas y no germinales. De hecho, solamente el 5% de los cánceres se producen por mutaciones germinales. 5%, o sea que el 95% de las mutaciones en cáncer, que probablemente es lo que más es, se producen por mutaciones somáticas, o sea, no heredadas. Esto quiere decir que estoy diciendo que solamente el 5% de los cánceres son hereditarios. El 95% de los cánceres restantes no son hereditarios, sino que son somáticos. Se producen en las células somáticas y no son heredadas, ¿sí? Entonces, es fundamental entender que existen dos tipos de mutaciones. Germinales, cuidado que se heredan, somáticos. Hoy podemos medir perfectamente bien, ¿no? Hoy podemos hacer un test a una mujer y saber si tiene una alteración germinal. La alteración germinal se la hacemos en sangre porque está en las células normales. Entonces sabemos si esa mujer tiene mutación germinal de BRCA o BRCA, como ustedes quieran. Entonces esa mujer lo puede heredar, pero puede pasar que la mujer
le saquemos sangre, midamos sus células germinales y resulta que no tiene mutación de BRCA, pero le medimos en una célula tumoral, que es una célula somática, y sí tiene mutación de BRCA. Entonces, es un tumor BRCA positivo, pero no hereditario, porque no está en las líneas germinales. ¿Sí? Complejo. Pero bueno, espero que me entiendan algo, por lo menos. Según la extensión del material genético afectado, esa mutación puede ser génica, provocando cambios en las secuencias de nucleótidos de un gen determinado, puede ser cromosómica, que afecte la disposición de los cromosomas, o puede ser genómicas, que altera aumentando o disminuyendo el número de cromosomas del tipo de la especie, ¿no? Y voy a dar ejemplo de cada una de estas. El origen de la mutación, la mayor parte se produce en forma espontánea, por errores en la replicación o en la meiosis o cambios químicos espontáneos en lo ADN. Otras se producen por agentes físicos, o sea, el sol, la radiación, o químicos, y ahí están los químicos que pueden producir cáncer. En realidad el químico que puede producir cáncer lo que altera es el ADN de la célula. Lo que pasa es que ese ADN en un primer momento puede ser que sea reparado, pero cuando empieza a haber o mucha alteración o un químico o un físico que va produciendo muchas alteraciones, puede ser que una célula se escape de ese proceso de regulación que tiene el organismo. Recuerden que el organismo, esto creo que se lo dije en la primera clase, tiene un proceso de regulación muy exquisito, muy perfecto, bueno, no tan perfecto porque a veces falla, pero bastante perfecto, en donde cuando detecta una célula que se está reproduciendo mal, la lleva a una muerte celular programada. O sea, la lleva a la muerte directamente, fenómeno que se denomina apoptosis. Apoptosis se define como la muerte celular programada por el propio organismo. Constantemente hay replicación, hay una célula que se replica mal, lo toma a un checkpoint que se llama, y lo lleva a un fenómeno de apoptosis. La apoptosis es un fenómeno súper complejo que tiene una vía intrínseca, una vía extrínseca muy parecida a la coagulación, y hay un montón de genes de la apoptosis, pero bueno, no importa, o sea, me interesa que sepan que la apoptosis es un mecanismo fisiológico del organismo que es una muerte celular programada, o sea, una célula que se reprodujo mal, la célula la detecta y la lleva a morirse, digamos, naturalmente, por un fenómeno de apoptosis. Bien. ¿Me están por decir algo? Escucho como no. Bueno, a partir de ahí, esto ya no es tan importante, porque a partir de ahí puede haber mutaciones que generen diferentes tipos de mutaciones, transicionales, es donde se cambia una base de purina por otra, transversiones, si la sustitución es de una base púrica por otra o viceversa, que afecta un nucleótido. No, está bien, no me interesa que esto se estudia mucho en genética, ¿no? Qué tipo de sustitución de base o qué tipo de alteraciones puede haber. Puede haber mutaciones por crecimiento de la pauta de lectura, que se llaman inserciones, se añade un nucleótido, o de elecciones se pierde un nucleótido. Entonces, acuérdense que el ADN está formado por bases púricas y pirimidínicas, ¿sí? Guanina, adenosina, timina, adenosina, guanina y citosina, ¿no? Las 4 bases púricas. Esas 4 bases púricas se van intercalando entre ellas y generan lo que es el ADN, y luego el ADN se transfiere al ARN y la única diferencia hay es el uracilo, digamos, es una base pirimidina que se llama uracilo. Bueno, entonces todos van generando siempre tripletes, ¿no? Tripletes, que terminan formando diferentes proteínas. Diferentes proteínas, valina, cisteína, arginina, triomina, ¿no? Y a su vez esas proteínas se van uniendo y son las macromoléculas, que son las proteínas. Entonces es interesante ver cómo hay alteraciones en esto. Puede haber alteraciones en una base, y si hay alteración en una base, ya el ARN se hizo mal y tal vez la proteína no es la misma, cambia por otra y eso ya genera una mutación. Por supuesto que hay alteraciones que no te terminan generando unas proteínas muy alteradas, pero bueno, eso dependerá de esa alteración, ¿no? Pero bueno, es un poco para que traten de entender cuál es la base de todo esto. Entonces, cuando digo
que la mutación es el cambio en la secuencia del ADN o el cambio del ADN, estoy diciendo que hay un cambio acá. ¿Sí? Las mutaciones genéticas son las que alteran la secuencia de los nucleótidos de un solo gen, por lo que se denominan puntuales. Pueden ser de dos tipos, sustitución de base o mutaciones por corrimiento de pauta de lectura. No es tan importante que sepa, no los quiero volver loco con esto. Las mutaciones genómicas son variaciones en el número normal de los cromosómicas, las genómicas. Se producen por una segregación anómala de los cromosomas o las cromatinas y puede ser euploidía, que se altera el número de dotación de los cromosomas, o aneuploidía, aparece algún cromosoma de más o de menos. O sea, ahí ya, recuerden que hay un proceso en el ciclo celular en donde hay una disgregación de los cromosomas. Lo que hace, recuerden el ciclo celular, ¿no es cierto? G1, que significa gap1, la célula aumenta, el citoplasma aumenta, el núcleo aumenta, luego viene el periodo de síntesis de ese periodo de síntesis. Lo que hace la célula es duplicar el material genético, copia el material genético al doble para que luego venga un periodo de GAP2, de G2 que se llama, y luego venga el proceso de meiosis, de división celular. Entonces termino formando una célula madre que se duplicó su material genómica, termina dividiéndose en la mitad de cromosomas cada uno. Bueno, puede ser que en esa división o en esa segregación, que participan un montón de cosas, centrómero, proteína, bueno, no importa, se me genere, por ejemplo, una trisomía del par 21, para dar un ejemplo clásico, que es el síndrome de Down. O sea, en vez de ir 2 genes, fueron 3 al par 21, y ahí se generó una patología. Bueno, esas son las mutaciones genómicas, que no son las mutaciones puntuales que yo les hablo de alteración de un gen que genera un aumento de una enfermedad como el cáncer o como la enfermedad reumatológica. Bueno, un ejemplo de justamente alteración, trastorno genético es el cromosoma 21, ¿no? O sea, justamente que genera todo lo que ustedes saben del síndrome de Down o cosas. En cáncer, por ejemplo, para dar un ejemplo más práctico, hay un gen que está alterado en un cromosoma, que es el cromosoma 7, que genera una proteína anómala que se llama EGFR, que es el receptor de factor de crecimiento endotelial. Bien, la alteración en ADN, que causa el 15% de los cánceres de pulmón, o sea, hay una alteración genética que no es producida por el cigarrillo, ¿sí? Que se cree hoy o se sabe hoy que es producida por factores ambientales, ¿sí? Como el smog o la intoxicación. Por eso, por ejemplo, China tiene el doble o el triple de alteración de esto que se llama EGFR. Bueno, esa alteración del gen termina codificando una proteína anómala que no responde al feedback positivo o negativo y que termina generando siempre una proteína de transmembrana que termina siempre mandando señales de crecimiento celular, crecimiento celular, crecimiento celular. Bueno, hoy hay drogas vía oral que inhiben esta proteína anómala, ¿sí? La inhiben y entonces generan una inhibición absoluta de ese cáncer, ¿no? Entonces son ese 15%, generalmente se llama de cáncer de no fumadores, que tienen mutación de EGFR, tiene una sobrevida muchísimo mejor que los pacientes que no tienen esas mutaciones. Bueno, de hecho, en el 2014, cuando se descubre la mutación de EGFR, tanto en hombre como en mujer, bajó la mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Sí? O sea, el hecho de haber descubierto una alteración genética que es somática, no es germinal, es somática, es un ejemplo claro de disminución de la mortalidad o el aumento de la sobrevida, que sería lo mismo en cáncer de pulmón, por ejemplo. O sea, no es casualidad que el cáncer de pulmón haya disminuido su mortalidad, sino que lo que hay es descubrimientos de causas que generan ese cáncer, ¿sí? Y ahí sí los tengo que llevar un poco a la historia, porque todo esto tiene un comienzo, más allá de Mendel y todas estas cosas de la herencia. La biología molecular, la genética en la práctica clínica surge a partir del 2001 con lo que se pudo hacer por primera vez, que fue el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Por primera vez, en el año 2001, se pudo ver todo el genoma humano, o sea, se pudo ver todos esos genes, todos esos
todos esos genes, o sea, todos esos cromosomas y toda la información de todo eso que se llama genoma, ¿no? Imagínense, millones y millones de pares de bases y por supuesto eso genera todo lo que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica, o sea, todo lo que sigue después, de acuerdo. En el 2003 se secuencia el primer genoma humano terminado, o sea, en el 2003 se termina de ver todo el genoma humano de una persona. A partir de ahí, en el año 2006, se genera un proyecto en Estados Unidos con una inversión millonaria de más de 200 millones de dólares, en donde se estudian 20 tipos de cánceres, 20 tipos de tumores, y sobre lo que se hace lo que se llama el proyecto de genoma, del atlas genómico del cáncer. Entonces, por supuesto, el cáncer siempre dijimos, es una célula que se altera, una célula de un organismo que se altera y por lo tanto tiene su propio ADN. Bueno, lo que se hizo en el 2006 es empezar a estudiar los genes o la genómica del cáncer, no ya la del ser humano normal, sino la del cáncer. Y se empezó a ver en 20 tipos de tumores cuáles eran las alteraciones genéticas de ese cáncer, de secuenciación, perfil de expresión, metilación, no importa, porque después existen lo que se llaman cambios epigenéticos. Pero bueno, entonces a partir del año 2006 cambia la biología molecular, cambia la oncología, y esto fue después arrastrado a otras patologías como reumatología, enfermedades con alteraciones de antitripsina como neumonológica. O sea, hoy ya prácticamente uno puede ver el genoma tanto humano como tumoral en el caso este. Esta diapositiva a mí siempre me sirve mucho para entender, digamos, ¿no? Que el ADN tiene autorreplicación y a través del ciclo celular, que es lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? O sea, se duplica el material genómica, se duplican los cromosomas, se segregan los cromosomas, dos células hijas. O sea, el ADN es el único que se duplica y esto lo hace la célula en su ciclo celular constantemente y por milésimas de segundo, millones de células. Eso se transfiere al ARN y eso se transfiere a las proteínas, ¿sí? Y las proteínas son los que terminan generando lo que se llama el fenotipo que hablamos. El genoma, ¿sí? El genoma, que es todos los genes, tiene 3.4 billones de bases. O sea, está generado por 3.4 billones de bases. No sé, es inimaginable los billones de bases. Acuérdense que el genoma, que el gen, tiene una porción de exón y una porción de intrón. La parte importante, porque es la parte importante que conocemos, porque es la que codifica proteína, es el exón, no el intrón. Entonces uno puede, para no medir todo el genoma y no demorarse, no sé cuánto demora medir un genoma, uno puede medir solamente el exón. Y entonces uno lo que hace es un exoma, ¿sí? Y entonces evalúa un exoma, que son nada más ni nada menos que 30 millones de bases, ¿sí? Es el 1% del genoma igual, ¿no? Es el 1% del genoma que codifica aproximadamente 26 genes, ¿sí? Fíjense en la complejidad de todo esto. Bueno, todo esto hoy se puede hacer en la práctica, ¿eh? O sea, yo hoy tengo un paciente con cáncer de pulmón y yo le puedo hacer un exoma y puedo ver todas las alteraciones genéticas de ese pulmón. Y como les dije, ya salió un test en Estados Unidos, aprobado por la FDA, que mide toda la vía germinal y que justamente puede predecirme con bastante exactitud, 99 y pico, la posibilidad que tengo yo de hacer una enfermedad X, ¿no? O sea, esto está súper avanzado y cuando ustedes sean médicos va a estar, bueno, no falta tanto, pero bueno, cuando ya estén en la práctica médica va a estar súper avanzado. A partir de acá surge un término que es muy importante, que se llama medicina de precisión, que es el concepto de adaptar el tratamiento y la prevención de las enfermedades considerando las diferencias en los factores genéticos, ambientales e incluso estilo de vida específicos de cada grupo de personas. Eso es la medicina de precisión, es adaptar el tratamiento y la prevención de cualquier enfermedad teniendo en cuenta hoy ya los factores genéticos que los puedo medir, aunque sea el exoma, ¿sí? A su vez, dónde va a vivir el medio ambiente, el estilo de vida, la alimentación, bla, 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 y qué grupo de riesgo tiene esa población o ese paciente o esa persona a producir una enfermedad. Bueno, esto hoy se llama medicina de precisión, ¿sí? Y está
súper de moda, tan de moda que cuando Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, en el Congreso Americano de Oncología, salió a hablar justamente y él habló de medicina de precisión porque venía de todo ese proyecto del 2006 del Atlas del genoma, del Atlas del cáncer humano, ¿no? Entonces, la medicina de precisión tiene diferentes alcances a través de la fisiología, del genotipo, del estilo de vida, de los factores ambientales, de la microbiota, ¿sí? Del microbioma. Hoy sabemos que tiene un factor muy importante, por ejemplo, el microbioma intestinal. Bueno, todo eso son herramientas de medicina de precisión que sirven para ver susceptibilidades a enfermedades, que son marcadores diagnósticos de algunas enfermedades, que son marcadores pronósticos de algunas enfermedades y que son factores de respuesta a tratamiento, factores predictivos, que significa que yo sé que haciendo un tratamiento X voy a tener respuesta a ese tratamiento, ¿sí? Todo esto es hoy la medicina de precisión, ¿sí? A partir de acá y a partir de las mutaciones, es importante que entiendan que no todas las mutaciones son iguales, por lo menos en cáncer o en diferentes patologías. Existen mutaciones que son llamadas troncales o mutaciones driver, que significa iniciadoras o conductoras, que pueden ser somáticas o germinales, no importa, recuerden, germinales se heredan, somáticas no se heredan, que esa mutación por sí sola tiene la suficiente potencia para provocar una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, la carcinogénesis. Yo tengo una mutación, como le di el ejemplo de ese EGFR, que cuando está mutado manda señal oncológica, manda señal hacia el cáncer. Eso se llama mutación driver, mutación conductora, mutación iniciadora, mutación troncal, como ustedes quieran. Hay alguien que tiene el audio, chicos. Ay, Hay alguien que tiene el audio. Pongan sin audio. Hay alguien que está con audio. Bueno, y a partir de ahí existen mutaciones, aparte de las mutaciones somáticas o germinales, las mutaciones pasajeras, ¿sí? O mutaciones passenger, que se llama, que son mutaciones que no logran provocar una enfermedad por sí sola, ¿sí? Entonces son mutaciones que uno las puede detectar, pero que no terminan siendo patogénicas para provocar esa enfermedad. Avísenle a esa persona que apague el audio. No, Se la puede mutear, profe. ¿Yo lo puedo mutear? Sí. ¿Y quién será? Com Play 4. Amanhã. Un brasilero es. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, listo. Voy. De vuelta. ¿Se escucha? Bueno, no me puedo decir nada, porque tengo muteado. Sí, profe. Ah, listo. Perfecto. Bien. Bueno. A partir de acá en cáncer, ¿sí? Se habla de lo que se llama medicina personalizada o medicina de precisión, que es esto, ¿no? Lo que les acabo de decir en cáncer, o sea, es usar la información genética más toda la otra información para poder facilitar diagnóstico, planificación, prevención y todo el tratamiento, con dos requisitos básicos: encontrar esa alteración genética que sea driver, que sea conductora, y a su vez yo puedo encontrar esa alteración conductora, esa alteración driver, pero tengo que tener una droga que me pueda inhibir eso para poder inhibir. Entonces, después viene lo otro que está hoy muy de moda, que es, encontré un driver, encontré una mutación que es driver, tengo que encontrar o tengo que buscar la droga que me inhibe ese driver para tener una respuesta terapéutica. Bueno, eso es el concepto de, ahora se las paso, de accionabilidad en medicina de precisión. Encuentro el driver, encuentro la mutación, busco la droga que me inhiba esto, ¿sí? Esto pasa hoy en enfermedades hematológicas, esto pasa hoy en enfermedades hepáticas, esto pasa hoy en cáncer, esto pasa hoy en reumatología. O sea, van a ver o se van a acordar el día que sean médicos de que medicina de precisión, accionabilidad, hoy tiene mucha importancia. Esto, no hay pregunta de esto en el examen, ¿no? Claramente, no va a haber ninguna pregunta de esto en el examen, se lo aviso de ya. La historia de esto no es clavarlo en un examen, ¿no? Sino es que tengan por lo menos lo hayan escuchado alguna vez. Bueno, nada, estos son ejemplos
que no me interesan tanto. Estas son las diferentes formas, o sea, existen diferentes técnicas para poder medir los exomas, ¿no? Para poder medir los ADN, que se llaman paneles y que cada una de estas técnicas puede medir. Pero no solamente en cáncer. Por ejemplo, si vamos a hablar de PCR, que medía el ADN, uno puede medir, por ejemplo, el ADN viral del COVID, por ejemplo. O sea, uno puede hacer el diagnóstico de COVID haciendo una técnica que se llama PCR, que lo que hago es mirar el ADN, no, lo que pasa es que es el ADN del virus, ¿sí? Y puedo saber qué tipo de virus es. Bueno, eso, ¿no? Entonces, y hay técnicas que pueden medir, porque el PCR te puede medir una porción muy chiquitita de ADN, ¿no? Muy chiquitita. Cuando yo hago, hay técnicas masivas de secuencia, masivas de poder ver, donde puedo ver grupos mucho más grandes que se llaman Next Generation Sequencing, que son máquinas donde uno pone directamente y te saca 342 genes, por ejemplo. ¿Entendés? Hoy hay uno de 500 genes. Hoy hay un test, por ejemplo, de 500 genes. ¿Sí? Entonces, es un panel que te mide 500 genes que vos podés ver. Bueno, y así sucesivamente. O sea, hay diferentes técnicas que te pueden ver diferente amplitud, digamos, de tu exoma, por lo menos, o del exoma. No importa. Listo. Por supuesto, que una técnica de estas requiere de una lectura especializada. O sea, no es que uno hace un test genético de este y lo lee cualquiera y es como un hemograma. No, para nada. O sea, todo esto requiere hay especialistas de estos, hay especialistas de bioinformática, hay especialistas en genética que hoy participan, por ejemplo, en cáncer, lo que se llaman comités moleculares o tumor board, en donde se ven las diferentes variantes, porque encontrar una variante, una mutación, hay que ver si es patogénica, si no es patogénica, si es driver, si es passenger. O sea, claro, todo esto ha complejizado mucho la medicina hoy, pero bueno, es una realidad y hoy hay bioinformáticos, biólogos, genetistas que participan en todos estos informes que se hacen de testeo molecular. Y por ejemplo, hoy en cáncer de pulmón se puede hacer un solo test con una plataforma que se llama NGS y te da la alteración por lo menos hoy mínimamente 50 genes que sabemos que están alterados en el cáncer de pulmón y que sabemos que si están alterados tienen tratamiento específico. Eso se llama medicina de precisión y eso cambia la sobrevida del cáncer de pulmón. Entonces, uno pide para llevárselo a la práctica, hace una biopsia, saca un pedacito, lo ve el patólogo, dice que es un adenocarcinoma de pulmón. Entonces, a eso está en parafina, ¿sí? Está en parafina, tuvieron anatomía patológica. Bueno, lo que hacemos de ahí es mandar a un laboratorio de biología molecular, que por supuesto no hay en La Rioja. Lo que hace eso es sacar la parafina, ve la célula, extrae el ADN, ¿sí? O sea, de la célula la lleva a un medio, la extrae el ADN y le hace un estudio de ese ADN, ¿sí? Y con diferentes metodologías, una es NGS o también le podría hacer PCR si uno quiere, pero generalmente hoy ya se utilizan plataformas amplias de NGS, ¿no? Bueno, esto es práctica, ¿eh? Esto es lo que se hace hoy, no le estoy hablando de ciencia ficción, no le estoy hablando de lo que se hace, lo que se va a hacer mañana o pasado. Esto se hace hoy ya se hacen plataformas genéticas, hoy ya se hacen testeos genéticos, por lo menos en cáncer, un montón, pero hay otras enfermedades, ¿no? Una charla que viene a otro lado. Bueno, complejo, ¿eh? Bueno, dejo de compartir. Dejo de grabar. Y no sé, si alguno tiene una pregunta, me la hace. Si están vivos. ¿Se entendió algo? ¿Profe? Sí. Eso es driver, o sea, no sé si entendí.